Muy buenas noches, ingenieros públicos en general. Mi nombre es Jorge Cuevas, soy presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Eh, Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Hora I, que es un programa dirigido y conducido por el capítulo de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad estamos tocando el tema de telemedicina y sus fronteras. Y como co-conductor tenemos la presencia del ingeniero Steve Canto. Nos acompaña el doctor Luis Mejía Vargas Machuca, que es especialista en alta complejidad cardiovascular, es gerente general del Instituto Peruano de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista y ha sido exdirector del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de ENESALUD. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Mejía Vargas Machuca. Adelante, doctor, para su saludo y su presentación. Buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniero Cueva, por la invitación al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Electrónica y al programa La Hora I, que los felicito porque están iniciando una nueva hora de transmisión en vivo. Muchas gracias por la invitación y por el honor de darme este primer programa en vivo. Paso entonces a compartir la pantalla y la presentación. ¿Se observa la pantalla? Sí. Sí. Bueno, justamente este tema que a raíz de la pandemia se ha desarrollado mucho más intensamente. Yo pienso, y creo que es la opinión y el consenso de todos, que hemos avanzado por la fuerza de la necesidad de esta pandemia del COVID, hemos avanzado casi 5 años en usar todas las herramientas tecnológicas, sobre todo en salud. La pandemia nos ha exigido y ha puesto a prueba a todo el sector salud en usar al máximo y hacer muy eficiente y sobre todo usar la tecnología para dar el soporte y la atención de salud. Y de eso se trata, de la telemedicina. Entonces, esta es una agenda que he preparado. Hablaremos un poco de la telemedicina, qué lecciones hemos aprendido, las interrelaciones que ha habido con los avances paralelamente de toda la tecnología en relación a la robótica y la medicina, los teleprocedimientos, y haremos finalmente algunos mensajes y conclusiones finales. Ciertamente la telemedicina es hacer medicina a distancia, eso ya se definió en el año 71, usar todo el sistema de atención en la cual el médico y el paciente están en dos lugares diferentes. Eso Will May en 1971 también lo definió. Y finalmente es que todo el sistema de prestación de asistencia sanitaria, en que los médicos examinan a los pacientes estando a una distancia, pero conectados tecnológicamente o con tecnología de la comunicación. Ciertamente usar las herramientas tecnológicas, este es un piloto que nosotros hicimos cuando fuimos director del Instituto Nacional Cardiovascular, el INCOR. Usamos las tecnologías en el año 2018, toda la tecnología de la información, y creíamos que era importante y que INCOR como centro de referencia no se refiriera solo al paciente. Y aquí comenzamos a romper paradigmas, porque normalmente el INCOR, que es cabeza de una red nacional cardiovascular, los pacientes eran referidos, es decir, el paciente de Arequipa, de Loreto, del norte, de Trujillo, Piura, el paciente era referido, era transportado, era llevado vía aérea, vía terrestre, a el INCOR para ser atendido. Entonces había una referencia física del paciente. Entonces hubo una ruptura del paradigma, se rompió un paradigma, y lo que nosotros propusimos y la propuesta que hicimos y este piloto que se llevó, que le llamamos en su momento telecardiología, era referir o transferir datos, es decir, la evaluación que se realizaba en Arequipa, la tomografía, los exámenes de sangre, la radiografía de tórax, las evaluaciones de los médicos, la historia, todo eso era referido, eran referidos los datos.
no el paciente, los datos, y era evaluado en el Instituto Nacional del Corazón, y hacíamos reuniones de especialidad, juntas médicas, en tiempo real con los grupos médicos en este caso de Arequipa, que fue el modelo, que fue el piloto, y de esa manera demostramos y logramos que la atención de ese paciente que normalmente venía de Arequipa a Lima para ser atendido por una atención especializada, que normalmente el tiempo era 9 meses, la redujéramos a 30 días. O sea, mejorábamos la oportunidad de la atención con la transferencia de estos datos, ¿no? Y además, lo más importante, que creo que es la piedra angular de este tipo de atención usando las herramientas tecnológicas en salud, es que disminuía los costos de manera importante, y esto es importantísimo para el sector salud, un sector que necesita de inyección de dinero, de usar mejor su inversión, el capital que tiene, el dinero, usando la tecnología, usando las herramientas tecnológicas, puede ser mucho más costo eficiente. En este modelo que nosotros llevamos a cabo el año 2018, demostramos que nosotros podríamos ahorrar haciendo una atención resolutiva de la red y más eficiente con transferencia de datos, casi $1 millón en 6 meses. Si esto lo extrapolamos a otras especialidades, nosotros calculamos que podría haber un ahorro de aproximadamente 16 a 17 millones de dólares, ¿no? Y si lo extrapolamos a diversas especialidades, esto podría llegar a un ahorro mucho más importante, 3 a 4 veces más. Entonces, eso es lo importante de aquí, que en este modelo, en este piloto, que lo hicimos en INCOR y le llamamos la telecardiología con transferencia de datos a los pacientes, tenía un impacto no solamente en la eficiencia de la atención, la oportunidad de la atención de salud y la resolución del problema del paciente al más corto tiempo, sino un impacto económico importantísimo. Había mucha evaluación al más alto nivel, ¿no? Menos complicaciones, diagnóstico oportuno, optimización de los recursos, ¿no? En el Perú, si bien es cierto, hay especialistas de muy alto nivel, pero no son muchos. Con la telecardiología, con las herramientas tecnológicas, podemos llegar que el alcance de la atención de estos especialistas de alto nivel pudiera llevarse a las provincias y a los distritos más importantes del país, ¿no? Ya la OMS también ya definió, o sea, usar la tecnología de la información, la telemedicina, hace esta atención costo eficaz, segura. Todas las tecnologías de la información, las comunicaciones, pueden ser utilizadas para todos los ámbitos del sector salud, tanto en atención misma de salud, en la vigilancia epidemiológica. Estamos en plena pandemia, la vigilancia epidemiológica es fundamental, usar herramientas tecnológicas, las documentaciones, la educación continua de los colegas que están en provincias, dando oportunidad para una actualización que puede ser casi en tiempo real, los conocimientos e investigaciones también en materia de salud. Es decir, la tecnología de la información aplicada al sector salud optimiza sus recursos, es costo eficaz y sobre todo es segura. Y esto es importantísimo, esto ya lo definió la OMS. Y yo quería hablarles algo en especial, como yo soy cardiólogo intervencionista, laboro en el Instituto Nacional del Corazón y soy director del Instituto Peruano de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, mi especialidad es cardiólogo, y una de las especialidades que nosotros hacemos y que yo quería compartir, y que es compartir la experiencia de lo que estamos evolucionando actualmente, es que hacemos una operación que se llama angioplastía coronaria. ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene un infarto del corazón, nosotros entramos con catéteres muy finitos por arterias del brazo, de la pierna, y llegamos al corazón. Estos catéteres son unos tubitos de plástico, se llega al corazón al nivel de las arterias coronarias, esto visualizado con rayos X, y se dilata las arterias con unos dispositivos que se llaman balón o stent. Ese es el tratamiento convencional del infarto agudo de miocardio. Y esto empezó en el año 1977 con Andrea Grebsin en Suiza, y de ahí en adelante la cardiología intervencionista ha evolucionado de forma rápida y veloz.
innovando constantemente. Hoy en día hacemos esta técnica mucho más mínimamente invasiva. Antes se hacía por arterias de la pierna, arterias femorales, arterias grandes, gruesas. Hoy día hacemos por las arterias muy pequeñas del brazo, con menos complicaciones e impactos importantes en el costo, la eficiencia y las complicaciones del paciente. Eso es lo que hacemos actualmente. Sin embargo, hoy en día ya se puede utilizar robótica para hacer este tipo de pacientes y se han desarrollado robots especiales para realizar este tipo de operaciones. ¿Y cuál era el propósito de utilizar robots? El propósito fundamental era básicamente una protección del médico, porque ciertamente hacer este tipo de operaciones del paciente al corazón se hace en un ambiente de radiación, de rayos X, y eso, cuando el médico se expone y hace muchos procedimientos, muchas operaciones de este tipo, puede haber algún tipo de neoplasias asociadas a la exposición de la radiación. Y usar el robot era una alternativa. Entonces se comenzó a desarrollar la robótica en este tipo de operaciones, y ha evolucionado de manera importante, rápida. Prácticamente desde el año ya 2010 en adelante este robot se ha perfeccionado. Ahora actualmente es de fácil preparación, es un brazo mecánico que opera, que hace todo este tipo de procedimientos. Fíjense ustedes, aquí el médico está con bastante confort, está en una sala diferente, el paciente está en la sala misma, pero con una distancia importante como para evitar la exposición de la radiación. Fíjense, esta es más o menos la distribución de las salas. Esto es como se hace una cirugía con este tipo de robot que se llama Corindus, ¿no? Esta es la disposición. El paciente está en esta mesa, y los mandos del robot están en esta zona de acá. La robótica ciertamente ha dado muchos beneficios, mejora de la visualización de los casos, menos exposición a la radiación, es decir, es una forma de proteger al médico y al personal, al recurso humano de salud, a la exposición de los rayos X, da precisión, una mejor disposición de la sala, más cómodo el ambiente, ¿no? Y sobre todo hoy en día, que es importante, un distanciamiento del paciente, sobre todo ahora que estamos en la era COVID. Miren ustedes todos los protocolos que uno tiene que en una cirugía de este tipo que nosotros hacemos, y lo hacemos en el Instituto Nacional del Corazón y también lo hacemos en el Instituto Peruano de Hemodinámica, Cardiología Intervencionista, IPSI, tomamos todas las medidas de protección radiológica, como protectores, gorros para protección de rayos X, con plomo, mandilones de plomo, faldones de plomo, todo haciendo la operación, pero con todas estas estrategias de tal manera de proteger al médico de la exposición a la radiación. Entonces, prácticamente el médico está con una armadura plomada para evitar los efectos dañinos de la radiación cuando opera a un paciente. Y hay diferentes estudios en relación a este robot, y esto ha ido evolucionando. Fíjense ustedes, la tasa de éxito de operación de este robot en procedimientos complejos es 99.1%, casi la misma tasa de éxito que si lo hiciera el médico cuando lo hace con sus propias manos. Es decir, el robot ya igualó, equiparó la eficiencia al médico cuando el médico opera con sus propias manos. Después ha reducido a un 20% de la reducción de la exposición de radiación al paciente. Es decir, el procedimiento tiene una cierta velocidad, una cierta rapidez que disminuye que también el paciente tenga menos exposición a la radiación. Y el otro trabajo importante que les mencionaba, el PRECIS Trial, que ha demostrado una reducción del 95% de la exposición de la radiación al médico, al operador, importantísimo, que fue el propósito finalmente de crear estos robots, de proteger al médico para menos exposición a la radiación. Y finalmente, el robot o el hombre. Y se ha demostrado que usando técnicas robóticas hay una precisión mínima de 1 milímetro de precisión, milimétrica la precisión de uso del robot comparado con la apreciación óptica y las herramientas que tiene el médico cuando hace este procedimiento de manera manual. Este es un primer estudio, un primer ensayo multicéntrico, donde varios centros, 9 centros de Estados Unidos, han utilizado esta técnica y han hecho 164 pacientes
con una tasa de éxito de 97.6%, o sea, el robot opera y tiene éxito, un éxito bien importante en el tratamiento y sin ninguna complicación, ¿no? Con reducción importante de la radiación. Fíjense ustedes, aquí les muestro fotos donde por qué el médico está lejos del paciente, prácticamente en una sala, en una consola diferente, cuando uno opera ayudado por este robot. Es diferente cuando el médico está en presencia al lado del paciente, hay una reducción importante de la exposición de radiación, hay una evidencia de precisión cuando se usa robótica en este tipo de operaciones, ¿no? Y ahora que estamos en la era COVID, ha aparecido una indicación, una nueva indicación, una emergente indicación. ¿Cuál es? Resulta que nosotros, el personal de salud, cuando un paciente tiene infarto, tenemos que atenderlo, tenga o no tenga COVID. Esa es la realidad. Y me ha tocado vivir en experiencia personal que cuando han llegado los pacientes, tanto al Instituto Peruano de Hemodinámica de Cardiología Intervencionista o al INCOR de Salud, que hemos tenido que atender al paciente en infarto y protegernos porque no sabíamos si el paciente era portador de COVID o no COVID, porque así tenga COVID, es un infarto y hay que atenderlo. Entonces, estas son las recomendaciones de los grandes expertos en todo el mundo, que sería una indicación más utilizar robótica para atender a aquellos pacientes en la era COVID, para esos pacientes que no sabemos si tiene una infección por COVID y es necesario estar próximo para atenderlo y darle este tipo de tratamiento. Es una herramienta más donde la tecnología ya puede ser utilizada no solamente para prevenir la exposición a la radiación, sino también para prevenir la exposición a infecciones en la era COVID. Y esto ha tomado una importancia capital hoy en día. Y quería traerles este artículo que ha sido publicado, que no solamente, y vamos más allá de lo que pueda pensarse en relación a la robótica y la atención del paciente para evitar la exposición a radiación, para evitar la infección al COVID. Yo quería traerles esto porque esto es ya lo que se llama teleterapia, que es una forma de hacer telemedicina muy avanzada y es utilizar el robot a distancias grandes. Y este es el primer reporte en humanos dado por el doctor Patel, publicado el año 2019, ya como el primer caso. De ahí en adelante ha habido varios casos más, donde el paciente se encuentra, podemos decirle, en este caso, quiero pasarles acá este video, fue realizado primero en un modelo porcino, pero más o menos a 4.2 millas, más o menos 8 kilómetros, o 6 a 7 kilómetros, perdón, 6 a 7 kilómetros, y de distancia. Es decir, el médico está en un hospital y el paciente está en otro lugar muy distante, a 8 kilómetros, que fue este primer modelo de tratamiento, utilizando la teleangioplastia. Es decir, el médico está en un lugar y el paciente está en otro lugar muy distante. Y en Estados Unidos se ha realizado esta operación, ya ha sido presentado también, pero ya no a 4 kilómetros, ni a 6 kilómetros, ni a 10 kilómetros de distancia, sino prácticamente a 165 kilómetros de distancia. Es como decir, el médico se encuentra en Lima y el paciente está en Mala, ¿no? A una distancia de 165 kilómetros, 180 kilómetros. Es decir, se puede utilizar esta tecnología a distancia, o sea, no solamente para evitar la protección radiológica, evitar la infección por COVID, por distanciamiento, sino se puede hacer esta teleterapia a distancia. Y esto es importantísimo porque en un país como el Perú, que tiene poco recurso humano altamente especializado, entonces podría brindar su tratamiento, dar más alcance al tratamiento de estos médicos, utilizar mejor el recurso humano con este tipo de teleterapias en las diferentes capitales importantes como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco y Quito. Y tener la opción de poder operar los pacientes en su localidad desde
desde Lima, desde un centro de Lima, utilizando toda esta tecnología robótica a teledistancia. Bueno, esto es lo que yo les quería compartir. Finalmente, pienso que la pandemia, si bien es cierto, nos ha dado, la pandemia, si bien es cierto, tiene un lado malo, que es el lado de los efectos de la saturación de los sistemas de salud. Sin embargo, hay el lado positivo, donde ha exigido al sector salud utilizar las herramientas necesarias de la tecnología para poder dar mayor alcance y ser más costo eficiente. En el Hospital del Corazón, el Instituto Nacional del Corazón, nosotros, y como en todos los centros privados en nuestro país, todas las clínicas, todos los institutos de salud privados han desarrollado sus modelos de teleconsulta, telemedicina, teleconsejería, en las diferentes especialidades. Esa es la realidad. Hemos avanzado de manera importante, no solamente en el sector salud, también en educación. Hemos visto que las universidades también se han transformado, se han innovado, se han adaptado a las nuevas exigencias de impartir su atención, de su servicio de educación, con telesescuelas o telecapacitaciones, y en el sector salud, la atención de salud. Yo creo que la telemedicina llegó al Perú de manera importante, ¿no? Y llegó y se queda, y de aquí en adelante va a seguir siendo, va a haber más modelos bastante interesantes que pueden ser aplicados utilizando las herramientas tecnológicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Mejía Vargas Machuca, por su brillante exposición. Es cierto, o sea, es cierto que la telemedicina actualmente tiene un impulso con la pandemia y ha venido para quedarse. También es cierto que hay muchos mitos sobre robótica, y justamente la robótica es para digamos, prever los riesgos que tiene la persona humana. Y en este caso usted está hablando sobre riesgos, digamos, de radiación y de COVID. Y justamente para eso está la robótica, ¿no? No pensemos, digamos, de otro tipo, ¿no? Digamos, de efectos que pueda tener la robótica. Creo que la robótica desplaza, digamos, al humano en cosas que son de bastante riesgo. Y eso es lo que se está haciendo básicamente en medicina. Es cierto también lo que usted dice, que la telemedicina tiene que llegar digamos, a Arequipa, Cusco y a otros lugares, y esta ventaja justamente lo hace la tecnología. Tenemos que ver la conectividad. La conectividad, digamos, es importante. También sabemos de que nosotros adolecemos mucho de conectividad a nivel, digamos, de país. Tenemos baja conectividad, pero sí tenemos la red dorsal de fibra óptica, que justamente están, digamos, enlazados todas las capitales de provincia. Y justamente dentro de esa red dorsal de fibra óptica, el Estado puede hacer uso de la red NACE, que es la red, una intranet. O sea, tenemos un porcentaje, digamos, de fibra óptica para enlazar no solamente a la parte de salud, o sea, a todos los hospitales, sino a educación y al Ministerio del Interior. Así está la ley. Aprovechemos esa ventaja para desarrollar mucho más lo que es telemedicina, ¿no? Voy a dejarla para hacer las preguntas al ingeniero Steve Canto, que es miembro del Comité Especializado de Tecnología de la Salud del capítulo de Ingeniería Electrónica. Adelante, Steve. Muchas gracias, ingeniero Jorge Cueva. Agradecerle la invitación, felicitar al doctor Luis Mejía, excelente presentación. Me parece muy interesante cómo es que nos comparte su experiencia de telecardiología, desde el INCOR y las expectativas que se tiene por desarrollar, ¿no? Quería comentarle brevemente, es cierto que la telemedicina ha llegado para quedarse. Ya tenemos normas que se han ido implementando. La ley de telesalud ha sido modificada, ¿no? Hay un decreto legislativo 1490 que permite que las atenciones hacia los pacientes también se puedan hacer de forma remota, desde casa,
especialmente para evitar que los pacientes se expongan, ¿no? O vayan innecesariamente a los tratamientos de salud con conductas básicas. Asimismo, también para cuidar a los profesionales de salud que no se expongan, especialmente a los profesionales de salud que pueden estar con factores de riesgo y que pueden exponerse al contagio. Entonces, esa es una ventaja grande. Asimismo, bueno, también tenemos novedades que recientemente nos hemos enterado que ya se aprobó el reglamento de la Ley Marco de Salud. Así que en estos días vamos a tener publicado dicho reglamento. El Ministerio de Salud lo ha aprobado. Así que tenemos una buena novedad, mucho trabajo por realizar. ¿Y por qué hacía un poco mi comentario sobre las normas? Porque es interesante que la tecnología vaya la mano con la norma, porque si no tenemos tampoco la regulación, no podríamos hacer más implementaciones, uso más tecnologías, porque no tenemos el respaldo, ¿no? Incluso cuando queremos hacer inversiones, cuando queremos hacer capacitaciones, sustentar proyectos muy interesantes, nos impide bastante tener que hacer ese tipo de proyectos al no tener una norma vigente. Entonces, en nuestro país ha cambiado bastante, ¿no?, el punto de vista de la telesalud, la telemedicina, y es ahora que estamos empezando ya una etapa nueva. Realmente el servicio de salud pues va a impulsar fuertemente el uso de tecnología de información y la comunicación, tanto de la telemedicina como también la historia clínica electrónica. Está impulsándose también bastante lo que es la receta electrónica. Tengo entendido también que las normas han sido eficaces y ahora el uso de la receta electrónica, impulsando con la firma digital o sus equivalentes adecuaciones, se va a masificar. Entonces, todo lo que antes mirábamos como un sueño, ahora es realidad, ¿no? Es importante socializarlo, conocerlo, y las experiencias como mostró el doctor Mejía es muy interesante porque ya no es algo muy lejano. Poco a poco iremos implementando más servicios de medicina, mucho más especialidades, teniendo en cuenta también que necesitamos también ya tener guías de prácticas clínicas para poder desarrollar un adecuado procedimiento, en este caso como por ejemplo lo que es la telecardiología, podremos tener tal vez teleictus, oftalmología, entre otros servicios. Entonces, ya vamos un poquito aterrizando más a la parte clínica, también de la mano con la tecnología, porque como comentó el ingeniero Cueva, es importante impulsar proyectos de banda ancha, también ver las características de los equipos que vamos a usar, y para eso está bastante desarrollándose, impulsando un grupo de grandes ingenieros, en este caso de la rama biomédica, que están buscando qué tipo de equipamiento, qué tipo de uso le podemos dar, y cómo esto va alineado a la necesidad que tenemos en la salud. Entonces, eso es lo que quería comentarles en esta noche. No sé si, ingeniero Cueva, empezamos con las preguntas, quizás usted dirá. Sí, ¿puedes hacer una pregunta al doctor, por favor? Claro, a ver, empiezo con una primera pregunta. Queremos saber, principalmente, doctor, bajo su experiencia, eh, ¿cómo vio que los profesionales de salud, ¿no?, en este caso, se hayan adaptado a la tecnología usando este nuevo servicio llamado telecardiología, ¿no?, bajo su experiencia que tiene ahorita en el COE? ¿Qué le pareció ese tema de la gestión del cambio, la adaptación, cambio de, como dice, el cambio del chip que tenemos al desarrollar los servicios? Sí, gracias, ingeniero, por la pregunta. Sí, efectivamente. Mire, la pandemia fue realmente un desafío muy grande al sector salud y a todo el recurso humano de salud. Prácticamente se entendió que estábamos en una situación de emergencia. Se entendió que había que atender a los pacientes. Nosotros comenzamos inmediatamente a desarrollar la teleconsulta. Recuerden que en el instituto, en el INCOR, se hicieron los modelos de teleconsulta para nosotros poder atender pacientes, porque ciertamente nosotros vemos pacientes de alta complejidad. Y yo creo que la tecnología fue rápidamente, los médicos y el personal de recursos humanos rápidamente se puso a disposición para capacitarse y tratar de utilizar esta herramienta, ¿no? Al principio, con
algunos problemas, pero luego en el camino esto se iba mejorando y corrigiendo, y ahora se hace, yo creo, de manera eficiente, con éxito, de consultas atendidas en más del 90% de las consultas programadas. Esto es importantísimo, ¿no? Ahora, se ha mejorado porque nosotros somos un hospital de alta complejidad, se hace un screening ahí del paciente, a veces el paciente necesita sí realmente ser atendido presencialmente para una valoración más objetiva, porque la teleconsulta tiene algunas limitaciones, eso poco a poco se va a ir corrigiendo. Entonces, se hace ya de manera más estratificada, se escoge el paciente que necesita realmente ser atendido presencialmente, y ahí se toma de manera eficiente ya todas las medidas de seguridad para atender a los pacientes, porque siempre hay un protocolo de descarte de infección, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia, como dije al principio, creó un gran reto, un gran desafío. Creo que el sector salud respondió a la altura. Muchos estuvimos ahí al frente de esto y continuamos al frente. Tenemos colegas y compañeros de trabajo de nuestro hospital que se han infectado, algunos continúan un tanto delicados, pero estamos ahí y hemos sabido utilizar, hemos sabido aquilatar la importancia de usar estas herramientas tecnológicas para atender mejor a nuestros pacientes con seguridad. Y yo creo que ustedes, el Colegio de Ingenieros y los ingenieros electrónicos y todos los que están en esta área son aliados estratégicos del país, porque en ustedes está dar la facilidad tecnológica para que nosotros podamos aplicar todas estas extender nuestra atención y dar mejor capacidad tanto de atención como capacidad resolutiva de nuestro servicio, en este caso el sector salud. Para nosotros también la experiencia es que los costos disminuyen de manera importante, o sea, los costos de atención disminuyen, tanto para el paciente como para los médicos. Hay experiencias nacionales en las cuales la receta llega, se hace la receta de manera en la teleconsulta y la receta va al domicilio del paciente en 48 horas. El paciente ya no tiene que ir al hospital a recoger su receta. Igualmente, en otros modelos nacionales también, donde los exámenes de laboratorio se hacen en teleconsulta y hay un equipo que va al domicilio del paciente a tomarle las pruebas que son necesarias, ¿no? Entonces, con eso se disminuye el riesgo de infección por COVID actualmente, ¿no? Exacto, doctor. Había una pregunta que le quería hacer, ¿no? Usted habló de la angioplastía coronaria robótica. Aquí en el Perú se está realizando, tengo entendido, ¿no? En algunos institutos todavía no. Y si es así, quisiera saber más o menos aproximadamente cómo es el costo o si se puede hacer un piloto o de qué depende la implementación de este servicio. Perfecto. Excelente pregunta, gracias por la pregunta, ingeniero Cueva. En realidad, los primeros casos en humanos han sido el año 2018 y 2019, y sobre todo a 160 kilómetros de distancia, que es lo que se ha utilizado en Estados Unidos, en San Diego, en California. Entonces, ha sido, yo creo, un gran hito que se puso ahí en utilizar la robótica y hacer la telerobótica y la teleterapia. En realidad es teleterapia. Igual los colegas de cirugía también tienen un robot, el Michael Angelo, pero en teleterapia yo creo que es uno de los modelos bastante interesantes. Se puede hacer el costo de implementación de esto, del equipo. En realidad estamos hablando alrededor de un poco más de $500,000, ¿no? Pero el impacto de esto en nuestro país sería importantísimo. Uno, porque podríamos nosotros como en el instituto o en el país, la institución que quiera tomar esta tecnología podría dar mayor alcance en la atención de salud de los pacientes que necesitan una atención especializada por especialistas en alta complejidad. Y el impacto sería bien importante.
lógicamente, necesitamos, como usted lo mencionó, la infraestructura tecnológica, ¿no? La infraestructura, la comunicación, la fibra óptica, instalarla acá. Pero la oportunidad que se da es que ya esté indicado, y es opinión de los colegas en todo el mundo, que sería bueno hacerlo aquí en el país también, es como una indicación de protección a los médicos que hacen este tipo de operación para evitar la infección por COVID, ¿no? Entonces, no solamente protección radiológica, sino también infección por COVID. Y el paso en adelante, cuando tengamos la infraestructura informática para poderlo hacerlo esto a distancia, será el siguiente paso. Pero creo que es importante que ya nosotros en el país estemos aspirando y promoviendo este tipo de tecnología de cirugía robótica. Creo que va a ser importante porque, fíjese usted, solo en el país somos alrededor de 50 cardiólogos intervencionistas que tenemos esta especialidad. No somos muchos. En otros países, con la misma población, hay 1.500 cardiólogos intervencionistas. Y en el Perú, con 30 millones de habitantes o 32 millones de habitantes, solo somos 50. Y en esta pandemia, lamentablemente, hemos tenido, por la infección del COVID, 2 colegas que han fallecido de esta especialidad. Somos 2 menos ahora, porque hemos estado operando a pacientes que llegan a infarto y no sabemos nosotros si tienen la infección o no tienen infección, pero como es un infarto hay que salvar la vida al paciente, nos enfrentamos a la enfermedad y 2 colegas muy queridos, cardiólogos intervencionistas, la misma especialidad que han tenido, que tengo yo, han caído por esta infección. La robótica, en este caso, hubiera podido ser la solución para una protección de este recurso humano valioso y poder hacer eficientemente esta cirugía. Entonces, yo creo que esto está cercano, es simplemente promoverlo. La pandemia tiene un lado malo, sí, que nos ha hecho ver todas las limitaciones que tenemos, pero lo bueno, diría yo, es que nos ha abierto los ojos de la gran oportunidad que tenemos nosotros de usar la tecnología al máximo para una mejor de salud con calidad y seguridad, tanto para el paciente como para el recurso humano. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta, ingeniero Esticanto, por favor? Sí, muy interesante lo comentado por el doctor. Yo quería hacer la consulta con respecto cómo lo ve la realidad en nuestro país, ¿no? ¿Cómo ve a nivel de infraestructura tecnológica en los hospitales? ¿Contamos con equipamiento biomédico adecuado para tal vez pensar en un corto, mediano, largo plazo? Lograr tener más proyectos de telecardiología y hasta llegar, no sé, tal vez tener una experiencia de teleterapia, ¿no? ¿Cómo lo ve, doctor, usted que es el especialista y que está en esta parte, ¿no? De las experiencias que estamos en el día de hoy. Sí, gracias por la pregunta, ingeniero. Y mire, yo le puedo hablar, en la época que hemos sido director del INCOR, desarrollamos la telecardiología, que no es una teleconsulta convencional, sino la telecardiología se enfocó como juntas médicas en tiempo real de especialistas médicos en Lima con los especialistas médicos de la ciudad de Arequipa, que fue el modelo. Eran juntas médicas en tiempo real, donde en tiempo real se discutían los casos de los pacientes, y a eso le llamamos nosotros telecardiología. Como le digo, en este modelo, con este tipo de interacción de alto nivel, se llegaban a decisiones interesantes. Le cuento una de ellas, que nosotros tuvimos 5 casos de pacientes, en este piloto lo hicimos en Arequipa. De esos 5 pacientes, 4 fueron transferidos al INCOR porque era necesario, porque la infraestructura que tiene el INCOR es una infraestructura de alto nivel donde se puede realizar las operaciones de alta complejidad. Pero tuvimos un paciente, y esta es una experiencia que nos da bastante satisfacción, un paciente que el grupo de especialistas de Arequipa, en una junta médica de emergencia, nos alertó, y lo hicimos, se valoró un paciente que estaba en muy alto riesgo de muerte, en estado crítico inminente, muy delicado el paciente. La indicación de esa cirugía era hacerla en Lima, pero el paciente era intransferible. Entonces, ¿qué hicimos en aquella época?
el grupo especializado de INCOR viajó a la ciudad de Arequipa y realizó la operación con los colegas de la ciudad de Arequipa, los cardiólogos, los cirujanos de la ciudad de Arequipa, y se realizó se realizó la cirugía. Mire, enviar el equipo de especialistas de INCOR, fuimos con enfermeros, con intensivistas, con cardiólogos clínicos, con cirujanos, con anestesiólogos, un equipo completo, y llevamos inclusive los insumos necesarios para operar en Arequipa. Y se hizo una operación con los colegas de Arequipa, con los doctores del hospital de Arequipa. Mire, todo el costo de llevar el equipo de recursos humanos a Arequipa fue poco más, alrededor de $6.000. Trasladar al paciente de Arequipa a Lima para operarlo en Lima, en un avión UCI, era $60.000. Solo con eso le doy la diferencia del impacto económico que ocurre cuando uno usa las herramientas tecnológicas y toma decisiones de esa naturaleza. Entonces, otro aspecto importante que también tiene esto es que fue el propósito también y la naturaleza del Instituto Nacional del Corazón, es que la tecnología, el recurso humano que viaja y hace las operaciones, permite al colega de los hospitales de provincia que se entrenen y se capaciten, hagan una capacitación también a raíz del caso, a propósito del caso. Entonces hay muchas ventajas de utilizar este tipo de estrategias, ¿no? Y a eso le llamamos telecardiología. Demostramos también, y esto lo realizó la Oficina de Planeamiento del hospital, el impacto en los costos, ¿no? Utilizar de manera eficiente la transferencia de datos implicaba una reducción importante de los costos y una proyección de ahorro. Y fíjese, utilizando esta tecnología en un sector de salud que los recursos son escasos, los recursos económicos son escasos, y utilizando eficientemente y produciendo este ahorro, nos permite ciertamente redirigir ese recurso económico a mayor implementación de los hospitales, mejores instrumentos, mejores equipos. Entonces, eso es. Yo creo que la telemedicina en su concepto más amplio, desde que va la atención a la consulta, la telefarmacia, la teleconsejería, la teleeducación, la telecapacitación y finalmente la teleterapia, impactan de manera importante en que el servicio de salud es costo eficiente, y eso es importante para países como nosotros, donde el recurso humano, que el recurso se utiliza de la mejor manera, se da una atención oportuna, se da una atención resolutiva, y tenemos recursos como para poder reinvertir y potenciar los diferentes hospitales o dar mayor tecnología a los hospitales utilizando esta estrategia. O sea, yo tengo totalmente convencido que esto tiene que seguir para adelante, y la pandemia simplemente nos ha obligado, nos ha desafiado, ya lo hemos entendido. Yo transmito el pensamiento de muchos colegas de que se entiende que sí, hay que utilizar de manera importante y con mayor intensidad para ayudar a nuestros pacientes todas las herramientas tecnológicas, y necesitamos de ustedes, los profesionales, los ingenieros, para justamente darnos y planear de manera inteligente la infraestructura informática, tecnológica, para poder desarrollar todas estas actividades. Sí, doctor. Consideramos nosotros, digamos, una trilogía. O sea, nosotros en el capítulo de Ingeniería Electrónica tenemos un comité especializado para la salud que ve todos los temas, digamos, de tecnología. Y justamente tenemos una alianza también estratégica con el Colegio Médico de Perú. Estamos haciendo unos foros en conjunto en la parte, digamos, de TIC, ¿no? Tecnología, Información y Comunicación. Estamos en eso. Ahora, nosotros llamamos tecnología porque la salud lo conseguimos tanto paciente, ingeniería y médicos. ¿Y nosotros cómo? Dando las herramientas necesarias para que ustedes puedan tomar una buena decisión. No vamos a pensar nosotros
interactuar con el paciente. Esa es la labor de ustedes. Nosotros tenemos que darle las herramientas necesarias, o sea, el equipamiento. Y es cierto también que, y ahí sí le damos un reconocimiento póstumo a todos los médicos fallecidos, así también como ingenieros electrónicos que han fallecido. Han fallecido porque han estado en primera línea. O sea, no solamente el personal médico o la parte administrativa, sino hay ingenieros que trabajan. Hay ingenieros también que van a reparar, digamos, los equipos y tienen que ir in situ, ¿no? Y ojalá que también ellos, cuando venga la vacuna, estén considerados dentro de esa prioridad, ¿no? Porque es necesario, o sea, son digamos, ingenieros o profesionales, tanto de la salud, tanto administrativos y tanto también ingenieros que digamos, están en primera línea, ¿no? Yo le agradezco, doctor, por su concurrencia, y no va a ser la primera vez, y lo comprometo a ustedes, porque la labor que tenemos nosotros acá en el colegio es difundir tecnología, capacitar también al personal nuestro, ¿no? Y también de todos los índoles para que esto se siga, digamos, reproduciendo, digamos, en capacidad tecnológica. No sé si tuviera algunas palabras finales, doctor, por favor. Sí, muchas gracias al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Electrónica. Los felicito por estas iniciativas, los felicito por este programa en vivo que están realizando. Siempre un paso adelante. Muchas gracias por darme la oportunidad y el honor de poder hacer este primer programa en vivo. Gracias a ustedes, y de hecho estoy a su disposición total, porque también soy un apasionado de la tecnología, y esto de la robótica en medicina es un aspecto interesante en mi especialidad. Muchas gracias, estoy a disposición para futuras conversaciones. Gracias, doctor, le tomamos la palabra, y muchas gracias también al ingeniero Steve Canto por su co-conducción, y también a SIC TV por haber hecho posible esta transmisión. Y a todos ustedes que nos han escuchado y visto, estaremos la próxima semana, como siempre, el día viernes con la hora E. Y no se olviden, cuídense, la pandemia todavía sigue y ahora hay que cuidarnos mucho más. Hasta luego.